el Sistema Institucional de Educación a Distancia en el Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la Universidad Católica Argentina. Es docente de asignaturas vinculadas a la comunicación y a la educación a distancia, en la especialización en entornos virtuales de aprendizaje de la UCA y de tecnologías de la información y la comunicación en la Universidad de San Isidro. También trabaja como consultor y asesor de recursos audiovisuales y transmedia en diversas productoras de contenido digital. Y ahora, director de la carrera de diseño. Muy bien, Pablo. Hola, así Pablo. que, un poco por tus antecedentes, uno diría, este tipo sabe de diseño audiovisual, es tecnológico, le da al IT. ¿Qué nos puedes decir para hablar de esa carrera de diseño? ¿Es así? ¿Qué perspectivas hay? Contanos un poco. Bueno, hay muchas preguntas ahí, pero me gustaría retomar con lo que vos decís de calcular y proyectar. Creo que es muy interesante ese punto. Para llegar a diseñar también hay que calcular y proyectar. Entonces, también parte de lo que tiene esta carrera es eso, es ese diseño integral, de que no se empieza solo desde el diseño, sino que se empieza desde la proyección y desde la proyección al diseño. Entonces podemos ver integralmente toda la disciplina con un pensamiento de diseño. Creo que eso es lo más interesante y lo que la UCA puede aportar, además del aporte que hace la UCA en toda su carrera desde el aspecto humano, que es súper importante y fundamental en esta carrera, ¿no? Cómo diseñar desde lo humano, hoy con tanta tecnología, además atravesando un montón de procesos. Y nos pasa, creo que en todas las ingenierías hoy en día, ¿no? Sí, acá hemos charlado bastante y vamos a seguir charlando de la inteligencia artificial. Totalmente. Desde varios puntos de vista. Así que... Totalmente. Que no es que para nada es que se omite, sino que al contrario, la integramos. Obviamente usamos recursos de inteligencia artificial en la carrera, pero la atravesamos por el pensamiento creativo desde el diseño integral, ¿no? Ese diseño integral que toca un montón de disciplinas que como vos dijiste, nos suenan desde lo audiovisual, desde lo gráfico, desde la indumentaria, de lo industrial, pero que en realidad acá lo retomamos y lo tomamos como un pensamiento único. No es que no se van a aprender esas disciplinas, porque se van a aprender muchísimos conceptos, tenemos como 4 años para aprender un montón de cosas, pero las vamos a poder ver con una visión multidisciplinaria y totalmente integral, que es lo que se pide hoy en el mercado laboral. Entonces, de alguna manera, la carrera retoma eso y, forma profesionales que van a estar a la vanguardia de todas las carreras que hoy en día es lo que está proponiendo el mercado también en el mundo, ¿no? Yo quería disparar un poco, preguntarles a Sofi y a Santi, ellos estudiantes de ingeniería, de las ingenierías duras, ambiental, industrial, de las más duras, cuando vieron que la facultad abría una carrera de diseño, ¿qué pensaron? Porque esto es, me gusta, me interesa, Es interesante que el director de la carrera diga ¿qué pensó él? Me interesa, quiero saber. Acá, esto no lo teníamos preparado, así que... Bueno, a mí se enteraron, ¿no? Que había una carrera de diseño, sí, seguro. A mí me sorprendió un montón, porque, uno viene acostumbrado a pensar en facultad de ingeniería. Ya la parte de ciencias agrarias es como que se amplía un poquito más, entonces ahí agregás agronomía y alimentos. Pero todavía tenés laboratorio, entonces a uno le suena más afín. Claro, tenés como ciertos puntos más matemáticos, ciertas matemáticas sí. Químicas, físicas. Pero cuando apareció diseño y ahora arquitectura, como que vino también a replantear un poco, qué entendemos por el diseño. Porque uno a veces capaz piensa en diseño y piensa más en, dibujar algo, armar algún boceto. Algo más artístico. Uh-huh. Me Sí. viene por ese lado, pero en realidad no, porque hay mucha estructura atrás, mucho cálculo también, la proyección que recién decías, Pablo. Entonces, yo creo que fue como un movimiento de un replanteo de conceptos. En ingeniería industrial, los estudiantes de ingeniería industrial, vos viste que sonó algo, lo tomaron o ¿cómo lo ve? ¿A qué les suena? No, lo principal de todo para mí fue que me preguntaban, ¿diseño en qué? Gráfico, industrial. Claro. Y lo que vos acabas de decir es multidisciplinario. Eso me parece fundamental y es como que agarra un poco lo que son las ingenierías. Charlamos en muchos programas que por ahí, yo siendo ingeniero industrial veo algo que vio Sofía en ambiental o Solda en ciencia de datos. Son cosas que se ven en todos lados y al fin y al cabo sí, termina siendo lo mismo. Esto de llevar un poco a la práctica las ideas a través de cálculos, de bocetos, de diferentes cosas, me parece muy importante. De hecho, tenemos una chica que es miembro del Centro de Estudiantes que está haciendo diseño y nos está ayudando un montón con un montón de cosas que... Ah, qué bueno. Un saludo a Vicky. Vicky, una gran alumna, sí. Qué bueno. Eso es bueno que se vaya integrando en el Centro de Estudiantes. Sí. Nos estuvo dando una mano haciendo la cartelera del
segundo piso del Magno, así que Mirá, después si quieren pasar a verla. pueden Bueno. pasar a ver esa obra de arte. Sí, por supuesto, me da una vuelta para verlo. ¿Y cómo armás un plan de estudios con esta perspectiva? O sea, vayamos a la parte práctica. O sea, ¿cómo armas un plan de estudios? ¿Cómo uno va articulando la carrera? Son piezas distintas que se van uniendo como un rompecabezas. ¿Hay algo Sí. que tienen en común? Sí, ¿Cómo? tiene algo que ver con eso, tiene algo que ver con lo flexible del currículum, que aprovecha en realidad esa situación de flexibilidad donde los alumnos van eligiendo a su camino. A la vez, durante las materias, porque también las asignaturas tienen mucho contenido de lo que hablaron ustedes. De hecho, usamos, por ejemplo, todos los laboratorios también de ingeniería. Estamos trabajando ahora sustentabilidad en el laboratorio de suelos, en el laboratorio de termodinámica. Todo eso lo utilizamos para ir explorando distintos caminos, y los trabajos prácticos son lo suficientemente abiertos, pero con consignas y criterios específicos, como para que los alumnos puedan elegir un camino y puedan ir hacia una u otra rama del diseño que los vaya guiando, ¿no? Y que los vaya llevando, con docentes que, tenemos docentes de todo tipo, Sí. obviamente, que es un gran desafío también para toda la carrera, yo creo, y también para la universidad, porque es una forma distinta a veces de encarar una carrera. Y eso creo que para los alumnos les interesa un montón. Me parece que es uno de los distintivos más importantes que tiene la universidad para ofrecer, ¿no? Una carrera muy flexible, pero a su vez que está muy centrada en un objetivo muy concreto, que es terminar sabiendo cómo pensar como diseñadores, ¿no? Cómo poder diseñar experiencias de usuario, de repente, una palabra que hoy se usa muchísimo. Una experiencia de usuario que puede empezar que puede ser una aplicación, pero que también puede ser una experiencia articulada de cómo hacer un recorrido en una universidad, por ejemplo. Y eso es toda la experiencia, ¿no? Vos sabés que el programa pasado estuvimos charlando con Sebastián, que es el presidente de la Fundación Argentina de Ergonomía. Y cuando hablamos de ergonomía, bueno, él nombró mucho la palabra diseño. Uh-huh. Y en un momento le preguntamos, bueno, ¿cuáles son los profesionales? Y uno estaría pensando en profesionales de higiene y seguridad, de ingeniería, y primero se quedó diciendo todos, como diciendo, Claro. La pregunta es obvia, de todos, no hay nadie que sea dueño, y también el tema del diseño, ¿no? Lo que pasa es que es justamente eso, es todos hasta Sí. ahora que existe la carrera. Sí. Claro. A mí me pasó un poco como diseñador de imagen y sonido, que era una carrera nueva cuando estudié en su momento. Y ¿Dónde la estudiaste, perdón? En la UBA. Ah, la UBA, En sí, UBA, sí, estaba acá, pero después no. estudié acá la maestría acá en la UCA. La MACA. Pero que ya había muchos más conceptos y se sabía mucho más de definiciones y bueno, mucho más concreto todo, pero imagen y sonido en su momento era una carrera nueva que tenía unos 3 años nada más, y cuando uno es egresado de una carrera nueva pasa eso, en realidad estás empezando a formar los futuros egresados de una carrera que no existe y que está ocupada por otros lugares similares, pero que no son completamente, ¿no? Entonces creo que también es una gran posibilidad la de formar profesionales futuros de una carrera que empieza a ser muy importante, porque son cosas que están ocupando otros, pero que seguramente los diseñadores van a ser los que ocupen esos lugares. Sí. A mí me parece re interesante la perspectiva desde cómo está conceptualizada, porque pensaba en eso, ¿no? En otras carreras en donde el diseño es algo central, pero que es como muy especializado en un hacer, en una práctica. Y que normalmente la tendencia es hacia la especialización, y son muy pocas es muy raro que aparezca una carrera de grado que al contrario que abstraiga una metodología y la posicione como dominio Claro, que específico, sea ¿no? Como generalista. campo de en general conocimiento. son más específicas, ¿no? Las carreras de grado. Sí. Tal cual. Pero también es cierto que en esa tendencia que había, ¿no? Hacia los diseños por metodologías prácticas hacedoras, precisamente se perdía la fuerza en la parte de diseño y se terminaba trabajando con materialidades o con cuestiones muy relacionadas también a lo artístico, ¿no? Exacto. Como Exacto. que- No, y lo artístico por supuesto que es transversal, la creatividad está, la innovación está y el arte está, son palabras clave que van a estar todo el tiempo en cualquier tipo de diseño que uno haga, pero la metodología es algo que en realidad es muy concreto y que es muy importante en todos los procesos ingenieriles y también de diseño. Y eso tal vez no se enseña en otras universidades, bueno, en otros lugares en realidad. Hoy sí es una tendencia, hay una tendencia creo que a la búsqueda de los diseños. Suele pasar con estas vacancias en la cultura y en la sociedad, ¿no? De que tenemos que encontrar algo que ocupe ese lugar. Y creo que el diseño hoy en día es lo que está ocupando ese lugar. Vamos a hacer ahora una breve pausa, así descansamos un poquito y te dejamos una pregunta para el próximo bloque, una breve pausa muy cortita.
cómo se forma en la innovación y la creatividad. O sea, La se dejamos nace, para después de la- es como liderazgo, ¿no? ¿Se nace o Bien, se hace? bien, está bueno. Lo dejamos ahora para así la pensación. Buenísimo. Bueno, te dejamos, tuviste tiempo para pensar un poco la... Sí, la sí, pregunta. más o menos. No, sí, totalmente. Vos me decías si se puede enseñar Claro, y acá- qué hay, ¿no? Claro, digamos, innovación, creatividad, ¿cómo es eso? Sobre todo porque a veces uno dice, no, yo para esto no voy, ¿no? Totalmente. ¿Cómo se forma? Mira, se puede encargar de tantos lugares distintos que en realidad la posibilidad de aprender, y más si es una carrera, es porque vas a poder hacerlo. Sí. Obviamente tener las ganas, el espíritu y la motivación hacia algo que te gusta te va a ayudar un montón. Y también hay algo de uno mismo que en toda disciplina creativa existe, ¿no? Así que yo te diría que son las tres cosas juntas. Pero un poco, a veces no sé, el diseño tiene esta cuestión de todo el tiempo preguntarse si las cosas tienen que ser así o pueden mejorar, ¿no? Y tal vez encontrar cuando uno encuentra esas brechas es la forma de darse cuenta si uno quiere diseñar o no. Y metodológicamente... Y después tenemos un montón de por eso, métodos. hay Tenemos, muchos sí, métodos, sí, o claro. sea, Hay metodologías, hay métodos de trabajo. pensamiento, design thinking, Sí. tenemos metodologías específicas y concretas para poner en funcionamiento todo eso o para trabajar también en grupos. Claro. Se trabaja mucho de forma grupal. Esas metodologías de trabajo, no sé, hoy se habla de metodologías ágiles, se habla de Scrum, se habla de un montón de conceptos que se pueden usar. Igual son simplemente métodos conceptuales que se pueden aplicar y que hoy se aplican en un montón de formatos de trabajo y que también un poco se adaptan a la forma de trabajo. Lo que no quiere decir que se puedan modificar y encontrar nuevos, porque también se pueden diseñar nuevas metodologías de trabajo. Así que eso se aprende y eso sería lo más fácil, te diría yo, de aprender. Sí. Lo más difícil es a veces que todo eso tenga una capa creativa arriba. Y ahí es donde hay mucho de cada uno, ¿no? Donde qué es lo que podemos poner nosotros arriba de todo eso, la capa creativa. Que es lo que buscan muchas empresas también, ¿no? La creatividad, que es lo que también prevalece mucho de lo humano hoy, ¿no? Del pensamiento crítico y la creatividad, las dos cosas. ¿Qué podemos aportar desde nosotros a todo eso? Todo lo demás se aprende. Y eso hay una perspectiva... Y eso no es que no se aprende, se ejercita. No, se ejercita, exactamente. Pero eso es una perspectiva, lo miro desde mi posición, lo miro desde la posición del otro. ¿Cómo va la relación con el resto de las personas, con el entorno, con la sociedad? Es decir, ¿para quién diseña? Totalmente. Bueno, hay una mirada cultural de esto desde los autores, pero también, de alguna forma, nosotros en la carrera lo trabajamos mucho desde los talleres. De hecho, tenemos esta metodología de trabajo que es a veces un poco distinta a lo que normalmente vienen estudiando los chicos de secundaria, que no es solo tal vez teórico y práctico, sino que también irrumpen los talleres. Yo soy un detractor absoluto de esta estructura clase de teoría, clase de práctica. O sea, lo aboliría absolutamente, totalmente, porque hoy todo es conocimiento teórico práctico, ida y vuelta, interacción, básica. Exactamente, eso te saco de la teoría y ahora viene la práctica. Es como que es ya la segmentación completa, sí, 20, en un cuarto de siglo XXI avanzado es un poquito... No, totalmente, y la teoría está, obviamente, y la práctica está en realidad en esa interacción que vos decís, pero en esta interacción de salir también afuera, de trabajar en talleres, trabajar en equipo, de salir afuera, a recorrer una plaza, de esa plaza, ver, de poner la mirada en ese momento in situ, ahí es donde interactúas con el mundo y ahí es donde empezás a diseñar y encontrar, ¿no? Que se entienda bien, no estoy en contra de la teoría, o sea, soy fanático de los marcos teóricos. No, la teoría está. Pero quiero decir que la práctica tiene que estar inmediatamente al alcance de la teoría, ¿no? Si vos lo segmentás, es como... A mí me preocupa un poco cuando a veces los chicos dicen, no, porque la teoría la entendí, pero la práctica es difícil, lo aprobé la práctica, pero no aprobé la teoría. Hay algo que no cierra, el conocimiento el conocimiento es uno, o sea, lo entendiste o no lo entendiste, ¿no? Sí, totalmente. Y en esto de los talleres también es muy importante los tipos de consigna, ¿no? El tipo de cosa que pueden hacer, estos desafíos que se le van dando a los alumnos, que sean reales desafíos y que sean completamente abiertos como para que pueda poner en función toda la creatividad y todas las disciplinas y todas estas estrategias que estuvimos hablando de pensamiento de diseño, ¿no? Sí. Bueno, Vicky nos contaba, bueno,
bueno, compañera nuestra que está en el centro Claro, de sí, sí, estudiantes, sí. que, bueno, ustedes tienen bueno, que las clases son todas grupales, están en un salón grande con mesas grandes Sí. y trabajan todos juntos, ahí mezclados, cada uno con sus proyectos en algunas materias. Y bueno, claro, nos lo contaba a nosotros, que nosotros Wow. estábamos Ah, bueno. en la sillita, ahí cada uno Sí, sí, sí. muy individual. Y bueno, la verdad que te llama la atención y está bueno porque, bueno, también te ayuda, o me imagino, ¿no? Me pongo a pensar, digo, bueno, estás haciendo tu proyecto, tenés una duda, no sabes cómo hacer algo, entonces le puedes consultar al lado mismo, te puedes inspirar de lo que está haciendo el otro. Totalmente, es así, y tenemos las clases también teóricas y tenemos también el apoyo de los docentes, pero es otra forma de ver un poco el tipo de aprendizaje. Hay trabajos también individuales, por supuesto, hay trabajos grupales, pero instamos a que la carrera vaya hacia ese lado, ¿no? Hacia ese recorrido. Sí. Y después eso tiene mucha conexión con el mundo laboral, porque imagínate cuando salís después de estudiar de esa manera, los equipos trabajan de esa manera, entonces es mucho más cercano. A mí me llama la atención porque dando materias de cuarto y quinto año, sobre todo en quinto año, un par de materias que tengo a mi cargo, que los hago trabajar por proyecto en equipo. Y les cuesta mucho. Les cuesta mucho, claro. mucho, Sí, sí. porque claro, no hubo una metodología desde el principio, al menos en ingeniería. Entonces llegas a quinto año, bueno, esta clase, ¿qué vamos a hacer? Nada, esta clase ustedes van a trabajar en equipo, toda la hora, y los profesores vamos a ir pasando por los equipos. Exacto. Y termina como diciendo, pero esto lo hago en mi casa. Entonces ahí hay una cuestión que tenemos que cambiar ese paradigma, porque no puedo llegar a quinto año, tenemos que empezar a implementarlo desde antes, desde más temprano, esta metodología. Y También creo que los estudiantes refuerzan mucho la práctica de hablar con otros. Claro, ¿no? exactamente. Es como el poder expresar cómo es que se piensa, Sí, cómo sí, se llega a una exactamente. conclusión, cómo se avanza. Con todo lo que tiene que ver con desarrollo de sistemas informáticos, ahí también se ve un montón, ¿no? Cuando una persona hizo todo su trayecto de formación y nunca tuvo la necesidad porque no fue parte de su formación formal o porque no tuvo un trabajo anterior en donde pudiera hablar con sus compañeros, ve un tipo que está completamente abocado a su trabajo con su código y que Totalmente. es muy poco flexible después Claro. a las cosas que necesita el resto de la organización a veces. Y poder tener esas prácticas mucho más abiertas desde los primeros años, sí. ¿te pasa? Sí, Que porque es un desafío para los estudiantes también. Es un desafío para los estudiantes y para nosotros docentes y para toda Ni la hablar. estructura de la facultad. Pero hoy el mundo va hacia ese Pero va lado, hacia ese lado, y vos va vas hacia a, si vas a una empresa que diseña videojuegos, no vas a ver un solo programador que esté solo con su computadora, Sí. y si está, en realidad están conectados con otros más, y uno va armando un pedazo de código, otro está Sí, diseñando sí, el personaje, otro está diseñando, bueno, nosotros diseñamos algunas cosas de videojuegos, porque Sí. muchos se enganchan por ahí y les gusta, de hecho hicieron uno en el segundo año, estaba buenísimo. Pero tenés el que diseña el personaje, que tiene que estar en comunicación directa con el que está programando, que son varios que están en conjunto programando todos al mismo tiempo, que están programando las dinámicas de juego, que esas dinámicas, cómo funcionan entre sí, y cómo todas esas personas están todo el tiempo todos colaborando y hablando al mismo tiempo. Y eso imagínate, con grandes productos, más gente todavía trabajando en distintos países al mismo tiempo de Sí, forma no, colaborativa. sí. Hoy es eso, Esto hoy es la eso. colaboración es Y bueno, esto te Eh, acerca mucho más es a eso. Y justamente creo que es algo con el cual tenemos que trabajar bastante. Es que son necesidades nuevas, ¿no? Digo, no Totalmente. eran todas estas cuestiones más blandas, ¿no? Las famosas soft skills. Sí. No estaban consideradas en el mundo hace 10 años. No, lo que pasa y es que hoy también son necesarias. había un preconcepto de que la ingeniería era eso. Tal cual. Esto lo hemos charlado mucho en muchos de estos programas de este ciclo, desde el año pasado, o sea que la ingeniería era eso. Entonces, cuando uno quería salirse... Sí, el mundo laboral lo mandaba de vuelta ahí. Yo Sí, siempre sí. te cuento la anécdota de cómo me hicieron bullying en su momento cuando era decano y abrimos una materia optativa que era el TECAT, el Taller Experimental de Arte, Ciencia y Tecnología. Y el cuerpo docente se me tiró encima, porque decía, ¿cómo en ingeniería qué van a hacer los alumnos? ¿Van a hacer trabajo manual, actividades prácticas? Sí, lo van a hacer. Y bueno, hoy ya está instalado. Hoy es claro, común. pasaron 20 años, o sea, hace 20 años era bastante Bueno, innovador. todo visionario, Eso bien. todo. Así todo lo metimos para adelante, con Martín Bonadeo, que lo deben conocer. Sí, Martín. Bueno, artista justamente. Está en España ahora, en sí. España, sí. Bueno, él vino con esta idea, yo la compré y digo, vamos para adelante, pero fue realmente algo para recorrer. Así que, bueno, yo sé que vos estás con el tiempo un poco acotado, entonces lo último que vamos a hacer es, yo te voy a hacer un mangazo. Chan, chan. Nosotros estamos trabajando en la facultad con todo este programa de la CEF y las experiencias formativas sí. inclusivas. En diseño hay muchísimo para hacer. En diseño hay muchísimo para hacer.
Así que acá te pido la colaboración para ir identificando esos docentes que puedan acercarse a los cursos de formación EFI. Paso el aviso, paso el chivo acá para hacer, colegas del programa de compromiso social. Por suerte ya lo estábamos hablando y no me sorprendiste tanto, pero sí, lo vamos a hacer totalmente. Porque, a ver, hay mucho potencial. Sí, hay mucho potencial. Yo que estoy un poco en ese circuito y he sido evaluador de trabajos, las cátedras de diseño han aportado muchísimo en proyectos que se han publicado, que han tenido Es que el diseño mejora las vidas, nosotros lo decimos siempre. No, bueno, en eso hay mucho para ayudar. Y los productos también, digo, porque es el usuario, pero también son los desarrollos. Es que los equipos que hoy estamos trabajando en cualquier tipo de solución, brindemos mejores soluciones. No, completamente. Por eso un poco la pregunta que te hicimos hace un ratito, ¿para quién se diseña? Pensar en el para quién, que es fundamental. Así bueno, le agradecemos mucho a Pablo, así que sé que estás con un compromiso, te dejamos liberado y después vamos a seguir charlando de lo que se viene, que es la Semana de la Ingeniería. Ya estamos en la Semana de Ingeniería, preparándonos, chan. Así que Semana de la Ingeniería después de este corte. Muy bien, bueno, después de esta encantadora charla que tuvimos con Pablo, que nos habló mucho del diseño, bueno, hemos charlado un montón de cosas que estábamos bastante intrigados y bastante interesados en conocer. Estamos iniciando la Semana de la Ingeniería. La Semana de la Ingeniería, que como muchos conocen, ya los que son oyentes de este programa ya lo conocen, pero como dice Mirta Legrand, se van renovando, siempre hay oyentes nuevos, así que vamos a seguir pasando los chivos. El 6 de junio, tradicionalmente, es el Día de la Ingeniería Argentina, porque se celebra el aniversario, la conmemoración del día que Luis Huergo recibió su título de ingeniero. Pensemos que eso fue en 1870. En esa época no existía la Facultad de Ingeniería como tal, sino que existía la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas o Ciencias Exactas de Físico-Matemáticas, o un título de ese tenor. Se daban títulos de licenciado en esas áreas y la innovación damos el título de ingeniero. Que yo tuve la oportunidad de ver el plan de estudios y era muy genérico. Ahora se dice ingeniero civil, pero era muy genérico el ingeniero civil para distinguirlo del ingeniero militar, y con lo cual el 6 de junio celebramos el Día de la Ingeniería Argentina, pero hace unos cuantos años, unos 20 y pico de años, apareció otra fecha que es el Día del Ingeniero y la Ingeniera en la Argentina, que es el 16 de junio, 10 días después. Con lo cual en junio, además de ser el mes del Sagrado Corazón de Jesús, que es nuestra iglesia patronal, es un mes muy cercano a la ingeniería, ¿no? Ingenieril. Y el Día del Ingeniero, de la Ingeniera, que es el 16 de junio, se celebra cuando Huergo y la primera camada ingresó. O sea que estamos celebrando el año 1865, 16 de junio ingresó. En 1870, 6 de junio, egresó. O sea, hizo la carrera en tiempo y forma en 5 años, una maravilla. Luego, se recibieron 12 ingenieros, el título, fueron los fundadores del Centro Argentino de Ingenieros, coloquialmente, como eran 12, les decían los 12 apóstoles, y unos cuantos años después, ya lo hemos comentado acá, en 1918 egresó la primera ingeniera Elisa Bachofen. Así que tenemos esta Semana de la Ingeniería. Me encanta, doble celebración. Doble celebración, nosotros celebramos una sola vez. En nuestra facultad celebramos el 5 de junio, o sea, estaríamos fuera de lo que se llama el intervalo de confianza. O sea, porque es el 6. Claro, y festejamos el 5. Lo que los estadísticos llaman el intervalo de confianza, ese más o menos, donde tenés el 95% de probabilidad de ocurrencia. Bueno, nosotros estamos en el 5% del error. Pero bueno, no había otra, resultó la fecha. Resultó la fecha, nos vino muy bien esa fecha. Los jueves siempre vienen bien. Los jueves están bárbaros, ¿viste? El viernes a uno le da un poco de fiaca. Muchos no vienen. El viernes, ¿viste? Festejar, ya uno está pensando en el fin de semana. En otro tipo de festejos. Entonces el 5 creo viene muy bien. Así que este año, el 5 de junio, en el auditorio Monseñor Derisi, que está totalmente renovado, está muy bien puesto, vamos a celebrar a partir de las 4 de la tarde el día de la Semana de la Ingeniería. Acá le llamamos Semana de la Ingeniería. Así que vamos a reconocer a algunos docentes destacados, vamos a reconocer también a algunos alumnos que
que se han destacado por su desempeño académico. Y bueno, y vamos a charlar acerca de algo que nos converge, digamos, que nos congrega a todos, ¿no? Sí, ¿Qué sí. vamos a charlar? Bueno, un poco la agenda ahí, como mencionabas, tiene distintas partes. Sí. Va a haber reconocimiento a los docentes, va a haber reconocimiento a los estudiantes. También van a estar las chicas de Molinos Sí, me lo estaba Innova, las olvidando, ganadoras. exactamente, sí que estuvieron acá, las entrevistamos, Sí, estuvimos sí, hablando sí, con ellas. va a así ser un que- evento completito. Sí, no, me falló el machete acá. ¿Vos tenés Faltaría reconocimiento a los chicos de la radio, Claro, capaz, en una de exactamente. esas. Yo creo que hay que caer Podríamos- así, sí, con bandera. Claro, Vamos, meter ahí algún... Bueno, perdón, el evento del Algún año pasado lo certificado. organizó alguien de la radio y este año también. Claro, la radio tal cual. la radio está presente. Pero sí, hay un conversatorio. Un conversatorio. Va a estar habiendo un conversatorio en donde voy a estar yo Sí. con Cristian de Brient. Bien. Cristian es docente acá de la carrera, es ingeniero en inteligencia artificial, ingeniero de datos, trabajando en Google. Bien, y a ver, acá de vuelta, ¿viste? Hoy es el día de los exámenes a los chicos que tenemos acá en la mesa, en el piso. ¿De qué les gustaría charlar? Este conversatorio. ¿De qué les gustaría preguntar a dos especialistas referentes en inteligencia artificial? O sea, traemos acá a los que saben. Entonces, cuando uno tiene a los que saben, les va a preguntar. Claro, para mí, o sea, así como primera impresión, sobre todo lo que más nos interesa es como medio la inserción medio del paso de la facultad al trabajo y cómo la ingeniería artificial nos puede no solo ser una asistente, sino que también una ayuda en parte de los trabajos. O sea, cómo la inteligencia artificial puede pasar de ser un asistente al trabajo y cómo nosotros podemos decirle a la inteligencia artificial hacer esto o esto y llevarla a nosotros por el camino que nosotros queremos. O sea, qué preguntas hacerle, qué preguntas no hacerle y cómo manejarla de Es la algo, mejor es algo así Claro. como, Alexa, haceme el plan de producción. Claro, básicamente. Claro, Alexa, ¿cómo...? haceme el cálculo de inventario. Bien, Santi, eso me gusta la actitud. Pero ¿sabes qué? Ese es uno de los cuando se piensa así, ¿no? Los usos de la inteligencia artificial generativa y se lo piensa en función de los distintos niveles de carrera, ¿no? Bueno, decís, bueno, al gerente lo puede ayudar para tal cosa. Y así uno va bajando. A los chicos más jovencitos hay un uso requerecontra específico ahí como para asesorar. Mirá. Sí, porque tiene que ver con esto, con que, bueno, cómo tomar el próximo paso, cuál es el próximo paso, cuál es la decisión que está puesta en juego, y hasta para recibir consejos de cómo referirse, no sé, al momento de responder un correo, o de... Sí. Sí, Bueno, yo tengo que confesar, no sé si lo dije en la charla que hablamos en el programa de inteligencia artificial o no. Acá tenemos muchos programas de inteligencia Sí, artificial. hablamos mucho, es un tema Ese- recurrente. Sí, o sea, es el tema Sí. el tema- Pero yo hace un tiempo descubrí, antes iba a un gimnasio que tenía una rutina hecha, vos ibas y hacías ahí gimnasia, y ahora descubrí, arranqué en la empresa que empieza con ese, no vamos a hacer... no la vamos a hacer. No la vamos a nombrar, pero arranqué a hacer, gimnasia ahí y le estoy pidiendo al chat que me arme la rutina. Entonces, arranco, ¿no? Entonces le digo, bueno, hola, soy mujer, tengo tantos años, mi nivel de actividad es esto y esto y esto, mis objetivos son tales y tales, diseñame un plan. Entonces, me armo una rutina para toda la semana. Muy bien. Es buenísimo. Yo, desde que, encima, a mí me pasa, si voy a la clase, a veces me avergüenza preguntarle al profesor ahí, che, me das una rutina. Claro. Entonces, ahora tengo al chat y ya le voy sacando screenshot, entonces... Sí, sí, sí. Y después, una vez que pasa la semana, a la semana siguiente digo, bueno, en función de la rutina que me pasaste la semana pasada, armame otra nueva. Muy bien. Así que nada, se las tiro, es un muy buen tip. Y bueno, nada, como la... Bueno, Y hace... ¿Y reconocer los ejercicios? Algunos los tengo que ¿Qué? googlear, pero más o menos los tengo. No, ya se van repitiendo, entonces, pero si hay alguno así medio raro que acá aparece, estamos lo más en la googleo. vida- acá estamos más en la vida cotidiana. Claro. Porque no solo tenemos el plano de la profesión, sino que tenemos el plano de la vida. Es Sí, fundamental. pero bueno, es como, a lo que iba con todo esto, Sí. es como, bueno, uno va aprendiendo y se va readaptando las cosas que antes hacías Sí. sin inteligencia artificial, bueno, hoy las podés hacer. Entonces, nada, te abre un montón de puertas que supongo que va a ser algo que seguramente surja en el conversatorio, ¿no? Cómo uno se puede readaptar Sí. a su vida profesional, personal, usando inteligencia artificial. Sí, definitivamente, porque además cuando uno piensa en inteligencia artificial, digamos, uno lo puede pensar desde la automatización de procesos, ¿no? En donde ya corres al humano del medio,
o no, o la inteligencia artificial como un copiloto, como un compañero o compañera, ¿no? La máquina y el género está medio difuso, para las decisiones que uno va tomando, y también esto, ¿no? Como soporte en las tareas puntuales que uno va haciendo. Porque bueno, porque te puede ofrecer un resumen, porque te puede tirar una recomendación, porque te puede indicar un próximo paso. Como que hay muchas cosas para que hoy empieza a ser clave, ¿no? Que empieza a aportar. Pero bueno, no deja de ser igual un desafío poder identificar en dónde conviene, con qué conviene arrancar, por qué tipo de experiencias uno empieza a adoptarlas. Ahí la cuestión de utilizar la inteligencia artificial en el día a día ayuda también que uno pueda después, con esas experiencias, con su aprendizaje, llevarlo al plano de lo laboral. Porque a veces uno el plano de lo laboral lo cuida tanto, porque está bien, porque tiene un compromiso, ¿no? Con la tarea, que por ahí es el último lugar que uno quiere que se vea afectado. Entonces, todas estas prácticas que suceden en otros ámbitos, enriquecen después la experiencia profesional. Sí, hay una cuestión en lo laboral, vos hablaste de eso, de lo laboral que, a ver, yo que he leído bastante, me considero bastante conocedor de toda la historia del trabajo, de la revolución industrial, las diferentes etapas. Hay una cuestión que uno dice, bueno, el que me reemplace la máquina me hace perder esta sensación de que yo lo hago, ese orgullo del que yo lo hago. O sea, es como que te quita ese orgullo, esa satisfacción de que yo lo hice. Y yo lo escuché alguna vez hace muchos años con esto de manejar con caja automática. Sí. Manejar con caja automática, no, pero yo quiero manejar el auto, yo quiero sentirme que lo hago. Porque también hay una cuestión de satisfacción de la persona humana de que yo lo hice. No, me lo hizo alguien. O sea, a mí no me gusta que me lo hagan tanto. O sea, hay algunas cosas sí, pero no me gusta que... O sea, eso como... No, requete contra aparece. Porque tiene un tema cultural, ¿no? Aparece, súper aparece. Yo vengo haciendo acompañamiento de equipos de trabajo que quieren empezar a trabajar con inteligencias artificiales de estos tipos conversacionales. Y se pone en juego un montón, digamos, en ese tipo de interacciones, bueno, cuáles son los roles que se desempeñan dentro de un equipo con respecto a las tareas que hay que hacer. Y ahí es interesante porque normalmente las tareas más sencillas suelen recaer en las personas con menos experiencia. Pasa que, bueno, hoy hay tareas muy sencillas que pueden ser resueltas con la máquina, con la tecnología. Entonces, ¿en qué lugar queda? ¿No? Y eso lo más interesante de eso es que se suelen preguntar las personas con experiencia, que dicen, bueno, no, le estamos resolviendo la tarea al junior, al recién ingresante, que esa persona no va a poder pasar por el mismo proceso de formación que yo pasé. Claro. Pero bueno, también hay que aceptar que las tecnologías avanzan, el mundo cambia. Bueno, como comentábamos con Ricardo en el programa pasado, estos estudiantes nuestros se perdieron la experiencia de calcular logaritmos con la tabla de Howell. Claro. Y no les pasó nada en la vida. No les pasó nada, o sea, no sufrieron ningún trauma. Tal cual, y van a ser excelentes profesionales por más que no sepan, nunca hayan visto la tabla. Exactamente, sí. Pero bueno, ese tipo de situaciones se presentan, y ahí un poco estos talleres juegan ese rol de habilitamos un espacio para poder conversar y atender esas cosas que son las que impiden después la adopción de la tecnología. Cuando uno dice, bueno, ¿por qué acá les damos todos los instrumentos, todas las herramientas y después no pasa nada? Están trabajando a 2 por hora y nada se modifica. Y bueno, porque hay conversaciones que no se están dando. Hay un autor, economista, sociólogo francés que se llama Coriat, de apellido, no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Coriat, muy conocido, publicó muchísimo en los años 90. Y en uno de los libros de él, que se llama El taller y el cronómetro, empieza con un ensayo que se llama algo así como la sensación o el sentimiento de la lima. ¿Por qué? Porque el trabajo del operario ajustador, que era el que limaba las partes metálicas para el ensamblado, era un trabajo artesanal. O sea, uno limaba las partes metálicas para ensamblar una carrocería de un automóvil allá por 1910. Cuando llega, digamos, la cadena de montaje, la primera maquinaria, ese trabajo desaparece y se pierde esa sensación de la lima. O sea, ese operario, que el orgullo era que le había dado un acabado a mano
de lujo para que todas las piezas se ensamblaran, claro, eso se perdió. Entonces tiene un ensayo realmente muy interesante, muy bien escrito, bueno, de cómo uno tiene que ir acostumbrándose a estos cambios tecnológicos, ¿no? Hoy ya nadie se le ocurre, hoy pasan casi 200, 100 y pico de años, a nadie se le ocurre, pero bueno, en ese momento tuvo un impacto. Tal cual. Y Sí. no sé si, perdón, no sé si no solamente del lado del que hacía el auto, sino también el lado que compraba el auto. ¿Cuánto Claro. confías en un auto que lo hizo una máquina y nadie Claro, lo vio que no, estaba todo bien? exactamente. O sea, esta cosa de la cosa artesanal que, bueno, que uno todavía estamos en esta mentalidad. Pero a ver, son cambios. A mí me gusta mucho ver las cosas con una perspectiva histórica, y cuando uno lo ve con una perspectiva histórica y social, decís, bueno, fuimos avanzando. O sea, todo esto que uno a veces ve, que es el problema, el conflicto, lo hemos pasado siempre. Y siempre de todo esto fuimos avanzando, con lo cual yo sigo bastante esperanzado, no pierdo la esperanza. No, tal cual. Y me parece que sí, digo, digamos, un poco siempre hablamos, ¿no? De cuáles son estas cuestiones que como humanidad perseguimos y sin lugar a dudas no podemos dejar de crear tecnologías nuevas, ¿no? Sí, hay un tema que para mí me parece crucial y quiero, Sol, que lo investigues, es la ascendencia filológica de la palabra máquina. ¿Por qué Máquina. tiene género femenino? La máquina. La máquina, ¿por qué tiene género femenino? Ese estaría para, Me lo llevo. tarea para el hogar. Para el próximo programa. Hacemos un breve corte y después hacemos el cierre. Muy bien, bueno, cerrando, pasando algunos avisos. En principio, el 5 de junio, o sea, dentro de 2 días, el jueves los esperamos, a los que estén interesados en acercarse para este conversatorio, esta celebración del Día de la Ingeniería. Que arranca a las 16 horas. 16 horas 16 a exactamente en el 18. auditorio Monseñor de 16 a 18 tenemos este evento. Bien. ¿Qué más tenemos? No, lo que tenemos es que, bueno, que ya estamos en plena inscripción de los trabajos para el COINI, ya estamos recibiendo muchos resúmenes. La plataforma, la página web está funcionando bastante bien y ya a partir de la semana que viene vamos a poder cobrar las inscripciones, que es un tema importante. Pero bien. Y bueno, y siempre recomendándole a los estudiantes, ya hicimos una difusión con los estudiantes, le vamos a pedir después al centro de estudiantes que lo refuerce, este capítulo, este eje temático de los trabajos de cátedra estudiantiles, que consideramos que es una muy buena oportunidad para que los estudiantes, chicos y chicas de las carreras de grado, puedan publicar su primer trabajo académico. Maravilloso. Es una monografía Ah. sobre diferentes temas, hay 4 ejes temáticos, 4, los llamamos desafíos justamente, que creemos que son bastante interesantes, que tienen que ver con la sustentabilidad de la cadena de suministros, que la cadena de suministros es todo, con la cultura organizacional alineada a la estrategia de la empresa, con lo que es la empresa de triple impacto, la responsabilidad social, y hay un cuarto desafío que queremos escuchar sus perspectivas acerca del desarrollo económico de la industria en la Argentina, qué es lo que piensan y qué es lo que ven y qué datos tenemos para exponer. Bien. Así que bueno, esperamos que se sumen. Que los chicos tienen tiempo hasta el 25 de agosto, pues hay tiempo. Los trabajos académicos tienen un resumen, que ahora prorrogamos la fecha para hasta el 23 de junio. Los resúmenes de académicos los hicimos hasta el 23 de junio. Y los trabajos de cátedras estudiantiles no tienen un resumen, directamente les pedimos que carguen el trabajo hasta el 25 de agosto, de julio, perdón. Pero que lo vayan haciendo cuanto antes. O sea, esa es la Obvio. deadline, pero bueno, lo vamos haciendo cuanto antes. Bien. Nada. Tengo más chivos para pasar. Bien, para empezar, el 12 de junio, sí, hacemos una actividad en el Laboratorio de Ciencia de Datos que se va a llamar Mi Primera S2, que es cómo se llaman las máquinas virtuales en AWS. Así que vamos a estar creando máquinas virtuales en AWS. Mira qué interesante. Tal cual. Si de repente ustedes tienen una máquina en sus casas que no les da la capacidad para aquello que quieren hacer y necesitan tener una máquina virtual para poder estar, no sé, habilitando un software, para procesar datos, para probar. La algo AWS que- es la nube, sí, para AWS nuestros oyentes. es la nube, que tal cual. Que no les suena tanto la sigla, es la famosa nube. La famosa nube, y la idea es eso, es poder estar practicando cómo armar una máquina Sí, sí. virtual para las necesidades que cada uno tenga. Ahí eso va a ser el jueves 12 de junio a las 17 horas
y simplemente se inscriben. Estamos ahí con la información en la cuenta de Instagram Inge Agraria Zucca y caen con la notebook después, así van a trabajar ahí mismo. Y después lo otro que tenía es una competencia, 3 minutos Zucca, para presentar los trabajos finales. ¿Sí? Si están en proceso de elaboración de trabajos finales o si se graduaron después del 31 de junio del año pasado, o sea, ya hace menos de un año que están recién recibidos, está habiendo una competencia de presentación de trabajos finales de 3 minutos y habrá premios, prometen premios. Apa. Sí. Muy bien. Bueno, ahí a todos en Ingeniería Industrial tenemos un montón de trabajos finales. Hoy estaba cargando los trabajos finales en una carpeta de un drive para la acreditación. Y cuando vi todos los que teníamos en los últimos años, hay muchísimos trabajos, así que bueno, a los chicos que se recibieron en los últimos meses, los que han participado de trabajos de investigación, hay varios trabajos finales que fueron resultado de trabajos de investigación, los invitamos a que se sumen a esta competencia. Sí, están buenos ese tipo de competencias, es una forma diferente de practicar la comunicación. Y suele ser una forma también creativa, ¿no? Para divertirse un rato. 3 minutitos uno lo puede contar. Está bueno. Muy bien, bueno, entonces nos estamos viendo la semana próxima. Ahí sí vamos a estar dentro de la Semana de la Ingeniería. Nos vemos entonces, un gusto. Nos vemos el martes que viene.